El título es medio raro, como ustedes podrán ver, y desde el punto de vista, digamos, de la jurisprudencia, la posesión o la soberanía o los derechos sobre la soberanía de un sector dependen de se puede obtener de varias formas. Una de ellas, la primera de todas, es el descubrimiento. Si uno descubre algo y no tiene dueño, ya tiene un derecho adquirido. La otra forma de adquirirla es no solamente descubrirla, sino aparte de eso, tomar posesión de lo que uno ha descubierto. Entonces, la posesión también es otra cosa muy importante. Y la tercera parte, o la tercera cosa importante, es que cuando uno la descubre, o cuando uno toma posesión, que todo el mundo reconozca que eso es de él y que no haya litigio alguno con esa posesión. Entonces, yo diría que casi toda la historia, las discusiones que hay sobre el derecho y la soberanía, están basadas en esos principios, casi diría, históricos. Pero me llevé una gran sorpresa tiempo atrás, cuando, googleando en la web, entro en las Falkland Island Dependencies. Si esto funciona. ¿Y qué es lo que encuentro? Esto es una página principal que tienen las dependencias británicas de las Islas Malvinas, y me sorprendió muchísimo, porque, en primer lugar, todos sabemos que las cosas geológicas que han ocurrido hace 180 millones de años atrás, teóricamente no tienen ninguna, digamos, no da base a ningún tipo de derechos, ¿cierto? Por ejemplo, si, supongamos, la Patagonia era parte de otro continente y chocó contra nosotros, los dueños de ese antiguo continente van a decir, no, la Patagonia es nuestra porque vino del otro lado. Eso, desde el punto de vista geológico, jamás nadie lo aplicaría para decir, yo tengo derecho sobre esta zona. Sin embargo, la sorpresa fue que los malvinenses, o los kelpers que viven en las Malvinas, tienen como gran argumento geológico, primer argumento que utilizan para decir que las islas no tienen nada que ver con América del Sur. Les llamo la atención en un par de cosas. Primero, hay una línea roja que no se ve muy bien, donde esa línea roja dice límite asumido para el margen de América del Sur. ¿Qué significa eso? Que América del Sur es todo lo que está de esa línea roja hacia el oeste. Ahí ven unas islas que vienen como un pequeño esquema así de color amarillo que viene avanzando hacia América del Sur. Si observan con detención, arranca casi del borde de África, está patas para arriba, no está con el norte en su posición actual, y después de varias vueltas o de varios movimientos, termina chocando, digamos, contra América del Sur. ¿Y por qué ponen esto? O sea, ¿de dónde viene esa idea de publicitar este hecho geológico? Primero, porque ellos dicen que las Islas Malvinas son parte de África, que se han desprendido, han ido rotando y terminaron juntándose a América del Sur. Entonces, no son parte de América del Sur. Y cuando uno ve un poco más en detalle esto, ellos dicen que hay una compelling evidence, es una evidencia indiscutible de que eso es así. Entonces, uno se pone a pensar y lee lo que dice la página y empieza a tomar conciencia de que están utilizando razones geológicas para decir que las Islas Malvinas no son parte de América del Sur, y si no son parte de América del Sur, no son parte de Argentina, como un argumento para, digamos, para sustentar el derecho que puedan tener los británicos en esas islas. Lo que es muy interesante es que casi es el único derecho que le encontraron. O sea, la única argumento que encontraron para decir que las islas son de ellos, desde el punto de vista del derecho. Pero eso me llevó a analizar un poquito la compelling evidence. Dado que hay acá alumnos del secundario, me gustaría primero enfatizar algunas cosas. Uno es que lo que pasó hace 180 millones de años no genera derecho alguno sobre la soberanía. Y el desafío va a ser que vamos a demostrar que aunque hayan pasado 180 millones de años, tampoco es correcto lo que ellos dicen, porque hay una serie de argumentos que nos permiten decir que lo que ellos sustentan no tiene razones geológicas para esgrimirlo. Uno diría, bueno, no tiene ningún derecho lo que pasó hace 180 millones de años, pero a pesar de ello, ellos recurren a ese pasado geológico porque los derechos históricos son bastante débiles. Y no lo digo yo, ahora vamos a ver por qué lo decimos.
veamos a ver qué invocan, o sea, qué derechos históricos ellos tienen. Y acá hago una pequeña propaganda. Si alguno no leyó todavía este libro, les recomiendo muchísimo. En el año 2008 apareció un libro que se llamaba Más allá de la historia oficial, la verdadera historia de la Falkland Malvinas, escrito por Graham Pascoe y Peter Pepper, del año 2008. Uno es un periodista y el otro es un amateur, historiador. No hay ningún científico en esos dos personas que escribieron el libro. Y esos señores, cuando el año 2015 volvió a tratar en el Comité de Descolonización de las Malvinas el tema Malvinas-Falkland, presentaron un folleto que dice Historia falsa sobre las Falkland Malvinas Island, cómo la Argentina engañó a la ONU en el año 1964 y sigue haciéndolo. De los mismos autores, que es un resumen realmente del libro anterior. Pongo énfasis en esto porque ese libro fue puesto en inglés y en español, fue distribuido por los Kelpers a todos los participantes de la reunión de descolonización y realmente diría que es un libro amateur, es algo como si cualquiera de nosotros nos ponemos a escribir sobre derecho internacional. Ese libro motivó un excelente libro, que es el cual yo les recomiendo que ustedes lean, que se llaman Las Malvinas entre el derecho y la historia, de Marcelo Cohen y Facundo Rodríguez. Está editado por UDEB, la Universidad de Salta. Es un libro de muy fácil acceso, se los recomiendo, no tiene ningún desperdicio. Yo aprendí muchísimo leyendo ese libro, a pesar de que hace años que vengo leyendo sobre las Malvinas. Esas dos personas, uno es un experto en Derecho Internacional, que está radicado en Suiza, y el otro es un historiador muy afamado, pero historiador desde el punto de vista académico, científico, y este libro está lleno de documentos y de argumentos que permiten entender cuáles son los derechos que podemos tener sobre las Islas Malvinas. Acá digo, los supuestos derechos británicos. ¿De dónde saqué esto? Cuando uno visita Puerto Argentino, Port Stanley, uno va al Museo de Port Stanley y dice los derechos que tienen las Malvinas, los derechos que tienen los habitantes de las Falkland para asumir que las Malvinas son de ellos. Y uno ve eso, y es exactamente lo que está puesto ahí. Dice, John Davis descubrió las islas en 1592. Pasó de largo, dice, miró las islas, dijo que hay unas islas por ahí. La primera toma de posesión del Reino Unido la hace Sir Richard Hawkins en 1594. Richard Hawkins es muy interesante lo que describe porque dice, no llegó a desembarcar, pero dice que reconoce que está en las islas y toma posesión en nombre de el gobierno británico de las islas, sin desembarcar siquiera. Y es interesante cuando uno lee el relato de Richard Hawkins, dice que llegando a las islas, estaba en Puerto San Julián, sale de Puerto San Julián, rumbo al sudoeste y encuentra las Malvinas. Primero, con ese rumbo es difícil encontrar las Malvinas, pero cuando uno lee la descripción de Richard Hawkins dice, llegamos a las islas y vimos que había fuego por todos lados, había pequeños habitantes con sus fuegos correspondientes en un montón de pequeñas bahías distribuidas en la costa de la isla. Cualquiera que tenga el mínimo conocimiento geográfico e histórico sabe que en las Islas Malvinas jamás hubo habitantes o pueblos originarios. Quizá hubo hace 10.000 años atrás, pero en la actualidad, cuando hablamos de los últimos 500 años, no hubo habitantes. Y cuando cualquier navegante que haya pasado por el Estrecho de Magallanes se sintió sorprendido de ver los fuegos en las pequeñas bahías, de los pequeños estuarios que tienen en la isla, y por eso se llama Isla de Tierra del Fuego. O sea, porque todos los habitantes vieron eso. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que Hawkins lo que vio con certeza que no fue las Malvinas. Y eso es la cosa de mayor derecho, porque Hawkins fue el que implantó que esas islas iban a ser propiedad de Su Majestad Británica. Avancemos un poco más. Ellos dicen que tienen el primer asentamiento en 1766 de Puerto Egmont. Puerto Egmont es una pequeña isla que está en la isla Gran Malvina, hacia la parte más occidental y norte de las Malvinas. Primero, falso. O sea, eso es no reconocer la historia. Mucho antes que ellos, por un par de años antes, los franceses, con la petición de Bougainville, se habían establecido en Port Saint Louis, tomaron posesión de las Islas Malvinas. O sea que ellos fueron los primeros, una pequeña isla en la parte norte, pero quieren extrapolar eso a ser la primera posesión de las Islas Malvinas en el sentido más amplio. ¿Qué ocurrió? Que
Tan pronto los españoles tomaron conciencia de que los franceses habían hecho una serie de asentamientos en la parte de las Isla Soledad, enseguida el rey de España con sus cancilleres y el rey de Francia dijeron: señores, eso no es correcto, las islas corresponden de acuerdo a la bula papal de no sé cuánto, eso es parte del territorio español. Y los franceses dijeron: bueno, tiene razón, lo lamentamos mucho, pero nosotros hemos invertido. Ese Bougainville puso mucho dinero para hacer ese asentamiento. Dice: no se preocupen por el dinero, se lo vamos a devolver. Hay todo un acta donde Bougainville recibe como resarcimiento por las inversiones realizadas un monto considerable de dinero, y el rey de Francia declara o reconoce que las islas son de España. A partir de ahí, los españoles dijeron: bueno, no podemos permitir que todo el mundo ande metiéndose en la isla, así que fueron y se establecieron. Cuando se fueron los franceses se fueron un poco después de 1766, convivieron en cierto momento con los ingleses. Cuando se fueron los franceses, hubo permanente presencia de los españoles en las islas hasta 1811. Una de las órdenes que había recibido el gobernador español de las islas, que averiguase, que dicen que había cierto asentamiento en la parte norte de la isla Gran Malvina. Fue la Armada Española, encontró a los ingleses y dijo: señores, tienen que irse, esto es posesión de España. Ellos no hicieron caso, le comunicaron al Virreinato del Río de la Plata, del cual dependían las islas, y mandaron 3 fragatas, lo sacaron volando, lo agarraron de los fondillos, lo sacaron de Puerto Egmont y tomaron posesión de ello. Y lo que es interesante, cuando tomaron posesión de ello, que los ingleses lo único que pudieron hacer es establecer relaciones diplomáticas y decir: señores, entre 2 potencias amigas, entre España e Inglaterra, como eran en ese momento, no es correcto que sin previo aviso nos echen de la forma que nos echaron. Entonces hay una especie de arreglo que hicieron donde dice: bueno, si lo que les molesta es la forma que los sacamos de los fondillos, instálense de vuelta, pero ustedes me prometen que antes de un año ustedes se van de las islas. Y así fue. Se presentaron las islas, recuperaron la bandera que le habían sacado los españoles, se la pusieron ahí y al año se fueron de las islas pacíficamente. Y no solamente se fueron de las islas pacíficamente, sino que se firmó un tratado en el cual los ingleses reconocieron que esas eran posesiones españolas y que no podían establecer, salvo en condiciones de emergencia, ningún asentamiento en cualquier sector de las Islas Malvinas. Eso es un tratado del año 1777, que es donde reconocen los ingleses de que eso era posesión española. Interesante que después, en una de las recorridas que hacen con posterioridad a la ida de los ingleses, recibieron orden de que había que destruir ese asentamiento. Destruyeron todo lo que había los españoles para que no se asentaran ningún tipo de balleneros o habitaciones posteriores, y encontraron una placa. Y esa placa tiene una historia muy interesante porque recuperaron esa placa que había sido dejada en 1774 por el teniente Clayton, y la placa decía: sepan todas las naciones que las Islas Falkland son de exclusivo derecho y propiedad de su majestad Jorge III, rey de Gran Bretaña. Almirante español tomó la placa, se la puso a Horacio, se la trajo para el virreinato, se la trajo a Buenos Aires. Otra cosa que es importante, en el 74, cuando se fueron y tuvieron que abandonar las islas, no hubo ninguna queja de ningún lado, tomaron posesión los españoles y estuvieron tranquilamente hasta 1811. Esa placa la llegan al virrey de Buenos Aires, se la entregan y dice: guárdenla en el Cabildo. Estaba en el Cabildo de Buenos Aires hasta el año 1806. ¿Y qué pasó en el año 1806? Fueron las invasiones inglesas. Y cuando tomaron posesión del Cabildo, encontraron la famosa placa de Puerto Egmont, rápidamente agarraron la placa, mandaron capturar los caudales del virreinato, que Sobremonte había dado órdenes que fueran para Córdoba, lo agarraron a mitad de camino. Tanto la placa como el mismo vehículo que se iba con los caudales, los mandaron a Inglaterra, y pocos meses después paseaban por el centro de Londres los caudales del virreinato y la famosa placa esta que volvió de vuelta, la habían tomado de vuelta los británicos. Interesante, cuando estaban festejando todo eso, ya habían perdido, la invasión de los ingleses había capitulado, lo habían echado de Buenos Aires y Buenos Aires tenía control de esto. Pero los fondos y las placas quedaron en manos
de los británicos. A partir de 1833, y eso le recomiendo todos los detalles en el libro que les recomendé, Argentina hizo numerosas decisiones, desde 1811 hasta 1833, de posesión y soberanía, esa palabra tan importante, soberanía sobre las islas, que no fueron reclamadas en ningún momento, de 1811 hasta 1833. Y si hay alguna duda, gran parte del conflicto lo trajo la Lexington, cuando no reconoció que Bernet era gobernador y no quiso pagar ningún tipo de derechos o impuestos a la pesca o la caza de ballenas. Y hay un libro excelente del año 1920 y tanto de un tal Goebbels, un historiador norteamericano, que dice que analizando el comportamiento que estuvo Estados Unidos en ese momento de 1833, no tuvo ningún derecho de hacer lo que hizo, y dice que sería el momento que el gobierno de Estados Unidos se acerque al gobierno argentino y digamos, se reconozca de que había infringido sus derechos. Y si bien el gobierno argentino decía que años después que tenía que aplicarse la cláusula Monroe, dijo no, la cláusula Monroe fue después de 1833, pero independientemente de la cláusula Monroe, que decía América para los americanos, ellos tenían firmes derechos, los argentinos, en tener esas islas por el usi possidetis, por haber sido herederos de la posesión de los españoles. Los derechos españoles son incontestables. Descubrieron las islas, hay evidencias de que las descubrieron antes de 1520, pero Esteban Gómez, que fue un barco que desertó de la expedición de Magallanes, fue el que encontró las islas de 1520. Y la encontró fehacientemente, porque vamos a ver que hay un montón de pruebas de que a partir de 1520, a raíz de lo que esa expedición de Esteban Gómez, sabemos dónde estaban las islas. España hizo la primera ocupación de las islas en 1540. Fue una misión del obispo de Paciencia que visitó las islas, estuvieron desde febrero hasta diciembre, casi un año entero en 1540, recorriendo las islas y estableciéndose en ellas. El primer asentamiento fue como dije anteriormente, fue de los franceses, pero los franceses reconocieron que no tenían derechos, se la devolvieron a los españoles, y a partir de ese Francisco de Bucareli en 1767, hasta 1811 mantienen el derecho correspondiente. En 1770 arrasan Puerto Montt, expulsan a los ingleses, a los cuales después, como conté, volvieron, no más que para reivindicar el punto de vista, digamos, social de que habían sido maltratados cuando se fueron. Este es un mapa que hizo el piloto Álvaro de Mesquita, que está en un atlas insular que está en la Biblioteca Nacional de Francia, que se hizo en 1586, y en ese atlas dice que el piloto Álvaro de Mesquita hizo este mapa de las Malvinas en 1520, y Álvaro de la Mesquita fue el piloto que el barco estaba a cargo del otro español que mencioné anteriormente. O sea que no hay ninguna duda que antes de 1592 se sabía dónde estaba la isla, cómo era la forma de la isla, había habido posesión de esa isla, había un montón de cosas que bajo ningún punto de vista se pueden comparar con los supuestos derechos que tenían los ingleses. Este es el primer mapa mundi con la ubicación de las islas de Sansón. Sansón es el nombre que le puso Mesquita a las islas. Es un mapa de Diego de Rivera, de 1529, y que hay dos ejemplares de este mapa mundi. Uno está en Australia, en la National Library, y en ese mapa se ve claramente las islas de Sansón, que el capitán de la nave Esteban Gómez había descubierto. La otra copia de este mapa está en el mapa también de Diego de Rivera, está en la Biblioteca Vaticana, y nuevamente tenemos exactamente la ubicación de las islas y todo lo que no hay ninguna duda que las islas se conocían, estaban mapeadas y sabían que eran bajo la pertenencia de su majestad española. Entonces, esta es la versión de Picafetta de ese mapa. Bueno, pero ahora les pido disculpas a los alumnos del secundario, vamos a entrar un poquito en cosas más técnicas, vamos a hablar un poquito de la geología. Philip Stone, un geólogo escocés del British Geological Survey, publicó en el año 1816 este trabajo y dice continuamente en el trabajo hay una compelling, irresistible evidencia de que las islas estuvieron en África. Lo que vamos a tratar de demostrar es que la idea esa de que salió rotando de África no tiene sustentamiento geológico. Entonces, él hace esto
Y una cosa que me sorprendió, dice, desde que los ingleses reconocieron que venía de África, la única persona que sigue sosteniendo en decenas de trabajos que las islas están en su lugar es un tal Ramos, en un trabajo de 2008. Pero salvo ese, todos los demás reconocen que las islas vinieron de África. Todo esto nació con un trabajo en la revista Nature, que aparece como tapa las Islas Malvinas y dicen Falkland, una isla, una microplaca rotada. Esto se publicó en 1986 en la revista Nature, y lo que la gente se olvidó, y una vez que fue tapa de Nature, no lo tuvieron en cuenta, que ahí tiene un interrogante muy importante. En este trabajo especulan y dan como una posibilidad que las Islas Malvinas pudiesen ser una placa que haya rotado. Sin embargo, ese signo de pregunta se olvidó y vamos a ver todo lo que viene después. Primero el estudio bastante flojito. Yo me acuerdo que lo miramos con el ingeniero Valencio en su momento y analizamos los pros y contras de esto. Dice, ese trabajo de la rotación de las Islas Falkland en cualquier revista de geofísica jamás hubiera sido aceptado. Primero porque unos datos daban forma congruente, otros datos no eran congruentes, no había control de la horizontalidad de los datos, no había control estructural. O sea, desde el punto de vista paleomagnético era un trabajo pobre. Ahora, un trabajo pobre técnicamente o pobre científicamente fue tapa de la revista Nature. Eso nos indica que la ciencia no es pristina y pura muchas veces, sino que hay detrás de los razonamientos científicos una fuerte componente geopolítica. O sea, si nosotros hubiéramos presentado ese trabajo en la revista Nature con otros argumentos, con certeza que jamás hubiera sido tapa. Tenemos que esperar, digamos, utilizar razones de 150 millones de años de atrás para postular eso. Y sin embargo, a partir de eso, casi en los últimos 50 años, fue una teoría aceptada por toda la comunidad británica como un hecho real de que las Falkland estaban en esa posición. Y voy a tratar rápidamente de pasar por este contenido para ver realmente por qué pienso que no es correcto lo que ellos dicen. Hay varias formas de juntar los continentes. Busqué una de Moulin que es bastante precisa y básicamente pongo esta forma porque Moulin no necesita cortar ni la Patagonia, ni el banco de Agulhas, ni nada de nada. Poniendo la Patagonia entera en su posición normal, puede ajustarse perfectamente los dos márgenes continentales. Y veamos por qué los ingleses después quieren cortar por todos lados para ajustar el margen. Primera conclusión de esto, no hace falta cortar la Patagonia en el margen de América del Sur, en la parte del sur. Básicamente hay tres alternativas, ¿cierto? Una fue planteada por Dutoit, otra por Eadie, que es un británico, y otra por el profesor Borrello de la Universidad de La Plata en el año 63. Veamos en qué se basaban esas alternativas. Dutoit, que vino aquí a la Sierra de la Ventana siguiendo los pasos de Caidel, se sorprendió porque él pasó gran parte de sus años anteriores estudiando las tilitas o depósitos glaciarios del Duaica, y cuando llegó a Sierra de la Ventana dijo, señores, tiene razón Caidel, son depósitos glaciarios y son similares y tienen la misma posición estratigráfica que tiene el Duaica. Caidel había dicho no solamente que eran correlacionables con el Duaica, sino que eran correlacionables con las tilitas de Lafonia, que aparecen en las Islas Malvinas. Entonces, Dutoit dijo, señores, la forma más sencilla de explicar esto es que son parte del mismo casquete glaciar y puso las islas a mitad de camino entre Sierra de la Ventana y la ciudad del Cabo. Lo propuso en el año 27, lo volvió a repetir en el año 1937 y básicamente fue una hipótesis más, difícil de corroborar, pero explicaba por qué un solo casquete glaciar podía realmente producir ese acomodamiento que proponía Dutoit. La gran revolución vino, ahí tenemos la hipótesis entonces de esa reconstrucción de Dutoit. La gran revolución vino con Eadie. Eadie fue un tipo que se dio cuenta que cuando mirábamos las Islas Malvinas en esa posición, como decía Dutoit, toda la deformación en Sierra de la Ventana tiene vergencia hacia el norte. En el sistema del Cabo tiene vergencia hacia el norte, y si ponemos las Islas Malvinas ahí, las Islas Malvinas tendrían vergencia hacia el sur. Entonces, estructuralmente no funcionaba. Y ahí se le ocurrió la idea y dice, bueno, si la sacamos de ahí y la ponemos acá, patas para arriba, podemos solucionar el problema de la vergencia, y entonces están casi en continuidad las tiritas de Duaica con las tiritas de Lafonia que aparecen en las Islas Malvinas. Eso les encantó. Estuvo muy bonito, lo propuso en el año 52, nadie dijo nada, muy poca gente apoyó esa idea,
estuvo ahí flotando como una hipótesis, igual que la de Dutoit, estaba la de Eddy, hasta el famoso trabajo de Nature. ¿Qué pasó con el trabajo de Nature? Los conjuntos de datos paleomagnéticos, después lo vamos a analizar en detalle, indicaban de que no coincidían con la posición actual de las Islas Malvinas, tenían una rotación. Y si hacían esa rotación, era la rotación que necesitaba Eddy para poner las islas en esa posición. Entonces dijeron, wow, esto confirma la hipótesis de Eddy, y a partir de eso hubo una avalancha de trabajos, decenas de trabajos, donde decían que las islas estaban patas para arriba o upside down. Entonces, estaban las dos alternativas, la de Dutoit, que todo el mundo actualmente dice que no es correcta, la de Eddy, que durante los últimos 50 años fue apoyada, más, los últimos 60 años y ya los últimos 70 años está siendo apoyada por los ingleses, y la de Borrello, que pensaba que las islas estuvieron siempre en su lugar ahí donde están en la plataforma. Este trabajo fue el que causó, digamos, la gran revolución, porque es el que propuso la rotación de las islas. Vamos a ver un poco los rasgos geológicos generales. Lo trataré de hacer de la forma más simplificada posible para que lo puedan seguir los alumnos, pero básicamente esta es la geología que tenemos en las Malvinas. Hay rocas de diferentes edades. Esas rocas tienen una vergencia. Fueron deformadas, fueron empujadas hacia el sur en la deformación. Eso es algo que todo el mundo reconoce. Hay una falla transcurrente en el estrecho de San Carlos que las corta. No hay problemas con eso. Y después dicen que los sedimentos provienen del sudoeste, ¿cierto? O sea, vienen básicamente del oeste. Entonces, a su vez, que los depósitos glaciarios parecen proceder básicamente del noreste. Estos argumentos se juntan con una fauna que aparece en el Devónico de estas islas, una fauna fósil, la famosa fauna malvinocáfrica, que por una simplificación del que estudió las faunas malvinocáfricas dijo son iguales las de Malvinas que de África, pero se olvidó de decir que también son iguales a todo el resto de América del Sur. Eso lo vamos a ver en pocos minutos. Y después tenían esos puestos glaciarios de las tiritas de Lafonia. Si nosotros ponemos esto, bueno, acá vemos un ejemplo de las tiritas de Lafonia, unas hermosas depósitos glaciarios con restos muy de clastos de diferentes granitos, de rocas sedimentarias, muy, muy bonitos como ejemplo de depósitos glaciarios. Y además de eso, esos depósitos glaciarios tienen clastos que cuando lo miramos en detalle tienen arqueociátidos. Ahí ven la moneda británica, ven los arqueociátidos de las Malvinas. Dices, esos arqueociátidos es un fósil guía característico básicamente de la Antártida. Entonces, una comprobación más que esas Islas Malvinas, que esos clastos son procedentes del Atlántico, por eso tenían mucho interés en eso, porque básicamente decían que venían de dirección noreste, si vienen de dirección noreste tienen que venir de la Antártida. Ninguno de los ingleses menciona de que los arqueociátidos, muy bien preservados, han sido encontrados en la Patagonia, en los esquinitas del Jabuelito, en la parte norte de la Patagonia. Pablo González y colaboradores encontraron abundante material de esos arqueociátidos. Estos arqueociátidos aparecen en clastos bastante angulosos dentro de ese conglomerado, son una procedencia relativamente cercana. Y además de ello, últimamente también se encontraron en las tilitas de Sauce Grande clastos de arqueociátidos. O sea, los clastos de arqueociátidos hasta en Sauce Grande, en la Sierra de la Ventana, aparecen, o sea que no son tan decisivos como ellos piensan. Ahora, si ponemos las cosas patas para arriba, ¿qué tenemos? La vergencia es igual al del sistema del Cabo, la falla raíz lateral sigue siendo raíz lateral, no pasa nada con eso. Los sedimentos provienen del noreste, o sea, básicamente eso les ayudaría a pensar de que pueden venir de África los sedimentos. El flujo glaciario sería similar al flujo glaciario que tienen en otros sectores del Cape Belt. Tienen fauna malvinocáfrica y entonces pueden correlacionar tiritas que tienen la misma edad. Pero ¿qué pasa? Si la ponemos patas como están actualmente, nada, pues podemos explicar cada uno de estos rasgos sin necesidad de ponerlos en África. Veamos un poquito esto. Cabo Blanco está en estas areniscas devónicas expuestas e intruidas por las rocas riolíticas del Jurásico. El primero en decir que Cabo Blanco, que estas cuarcitas devónicas que aparecen ahí son correlacionadas con las Malvinas, fue Darwin.
Charles Darwin en su viaje desembarcó, fue a ver el Cabo Blanco, se sorprendió que encontró las mismas areniscas que en las Malvinas y dice exactamente en su relato, estas areniscas son iguales a las areniscas devónicas que aparecen en las Malvinas. En ninguno de los trabajos posteriores que he visto de los ingleses se olvidaron del pobre Darwin, ellos que les gusta tanto de sacarlo a Darwin por cualquier cosa, se olvidaron de que Darwin ya había dicho de que las areniscas que aparecen en Cabo Blanco son correlacionables, o él las consideraba correlacionables con las que aparecen en las Islas Malvinas. Además de ello, si miramos los estudios que hizo Spalletti en las cuarcitas de Sierra Grande, donde también tenemos estas rocas devónicas, tienen la misma dirección, digamos, estableció como dirección dominante del paleocorriente del continente hacia afuera. O sea que si uno mira eso, mira los testigos que hay en la zona de la península, la cuenca de la península de Valdés, donde han atravesado varios centenares de metros de areniscas cuarcíticas que se correlacionan con el devónico, casi hay un margen continuo pasivo que bordea la Patagonia con este tipo de areniscas que tiene perfectamente una dirección absolutamente correlacionable con la que encontramos en las Islas Malvinas. O sea, no hace falta poner las patas para arriba para que realmente esto funcione normalmente como un margen pasivo. Además de ello, hablan como gran cosa la fauna malvinocáfrica. En realidad la fauna malvinocáfrica aparece hasta en las pizarras de Buil en Chile, donde aparecen trilobites malvinocáfricos, y el origen de la fauna malvinocáfrica viene de los primeros estudios que hizo Derby en Brasil, en el Devónico de Brasil, donde encontró esta fauna que era muy diferente al hemisferio norte. ¿Y por qué era diferente? Porque en el hemisferio norte todo el devónico están depósitos carbonáticos, de temperatura mucho más alta. Todo el devónico de la parte del hemisferio sur están rocas clásticas, en un ambiente mucho más templados a fríos, por lo cual las faunas son enteramente diferentes. Pero no son diferentes a las de África, no, son diferentes al hemisferio norte, son exactamente igual. Las faunas de Brasil, las faunas de la precordillera, las faunas que se conocen en la Patagonia, la fauna de las Malvinas y el devónico de África. O sea, todo el hemisferio austral tiene esa fauna dominantemente malvinocáfrica. Clark hace un estudio en 1913 y establece esas correlaciones perfectamente bien. No hay ninguna duda que estamos hablando básicamente del mismo tipo de faunas. Ese no es argumento para que sea exclusivo de las Malvinas y de África. Entonces, esa compelling evidence que dice Stone de la malvinocáfrica no es tal. Es la fauna más común que tenemos en el hemisferio sur. Después las dataciones. Se han hecho una serie de dataciones. Acá faltaría explicar qué dataciones tenemos. Primero, está en el viejo estudio que hizo Carlos Cingolani en Cabo Belgrano, donde se hizo las primeras dataciones de su basamento, y para un estudio que hicimos después con Carlos Cingolani, utilizamos las rocas muestreadas en el año 1970 y tantos en Cabo Belgrano. Y en la última visita que había hecho, la primera y última visita que hice yo a las Malvinas, pudimos sacar unas muestras de puerto de Sparrow Cove, al norte de Puerto Argentino. Interesante porque cuando uno desembarca, lo primero que dice, prohibido sacar muestras por todos lados, uno no puede sacar muestras. Yo iba con una excursión geológica, venían como 30 gringos conmigo, desembarcamos en Sparrow Cove, vimos unas rocas sensacionales, este es Sparrow Cove, recorrimos toda la parte que ven ahí en trazo entrecortado cercana al Mont Lowe para ver las cuarcitas estas. Terminamos, este es el Mont Lowe con esas hermosas estructuras que tiene de plegamiento, y este es un ejemplo de las cuarcitas que aparecen en Sparrow Cove. Les expliqué la geología de la zona, la estructura, etcétera, etcétera, los miembros de la excursión. Yo estaba, digamos, como guía de esa excursión, porque estábamos en un crucero. Todos me dijo, bueno, ¿llevará muestras de acá? No, mire, argentinos sacando muestras en las Malvinas con esos carteles por todos lados, vamos presos y sacamos una muestra de acá. Entonces, qué lástima. Dijeron, bueno, fuimos, nos embarcamos de vuelta al barco, y el día siguiente, cuando tenía que dar una nueva charla en el barco, me encuentro arriba del pupitre acá una montaña de piedras. Cada uno de los 30 participantes de la excursión se puso una roca en el bolsillo, y al otro día me llevé la sorpresa de tener un excelente muestreo de estas rocas, que después me entero de que no había estudios hechos de circones detríticos en esta parte de estas rocas devónicas y carboníferas, así que fue una excelente oportunidad para analizarlas. Aquí están los estudios que había hecho en su momento Carlos Cingolani, ese perfil fue hecho por él. Él había muestreado el basamento y había sacado muestras de toda la cubierta sedimentaria.
Las edades obtenidas en el año 76 por Cingolani y Varela han sido recontra confirmadas por estudios posteriores en los últimos 60 años. Estos son los circones que tienen esas rocas detríticas. Esto es la distribución de esos circones. Y vemos que, como casi todo Gondwana, tiene dos picos. Un pico básicamente pampeano de 547 o brasiliano y otro pico de 1.000 millones de años. Toda la secuencia de tener esos dos picos aumenta uno y disminuye el otro. Y básicamente son los dos picos dominantes. Los circones más jóvenes tienen 486 a 492 millones de años, que básicamente sería ordovícico. Entonces, pico greenvilliano, un pico brasiliano y unos pocos circones ordovícicos. Esto es lo que tenemos en Cabo Belgrano. Si vamos a Sparrow Cove, tenemos exactamente lo mismo, un pico básicamente brasiliano, otro pico greenvilliano, y los circones más jóvenes también son ordovícicos, tienen de 486 y 492 millones de años. Si uno compara esto con lo que aparece en la zona de Natal, que teóricamente es donde tendría que haber estado las Malvinas, los dos picos greenvillianos y pampeanos son muy similares, pero lo que es muy común en aquellos sectores son que aparecen rocas mucho más antiguas porque están cercanos a un núcleo arqueano. En estos estudios no encontramos rocas más antiguas de 1200, o sea que no hay esas rocas arqueanas que son tan características en la zona de Natal, de donde tendrían que proceder estas rocas. Si las ponemos ahí, las Malvinas, tendría que tener rocas similares a la cobertura que tienen si uno compara con las rocas que aparecen desde la misma edad en la zona de Natal. Los dos picos son muy parecidos, lo que no tenemos son rocas tan antiguas porque no hay rocas más antiguas de 1.200 millones de años. Cada vez que en el sistema del Cabo o en la cuenca del Carro encuentran un circón ordovícico, están en problemas porque no hay nada ordovícico aflorando en la parte sur de África. Los pocos circones ordovícicos que encuentran tienen que ser explicados como que vienen fuera del continente, vienen de las sierras pampeanas. Hay varios trabajos, la tesis de Forster y otros, donde dicen que los circones ordovícicos que encuentran en el sistema del Cabo no son de África, tienen que venir de Sudamérica y tienen que venir de las sierras pampeanas, que es el lugar más cercano que tienen. O sea que si ponemos las Islas Malvinas en Natal, no solucionamos el problema, sino que lo agravamos, porque aparte, en ese estudio Forster dice que los más cercanos al oeste tienen mayor cantidad de circones ordovícicos que va disminuyendo cuando va hacia el este. O sea que con los circones no tenemos ningún problema. Si analizamos el hafnio, de vuelta estamos con unas diferencias muy importantes. Los dos tienen circones juveniles mesoproterozoicos, tanto en Natal como en el oeste de Argentina. Tienen circones reciclados neoproterozoicos. Y lo que es muy importante es que los circones que tenemos en Natal son circones juveniles neoproterozoicos y no reciclados como tenemos acá. Acá uno puede ver que son reciclados porque tienen epsilon hafnio muy, muy negativos, que es característico del retrabajo de la corteza. O sea que, si bien tenemos las mismas edades, las características y la fuente de esos circones son diferentes. Tampoco ayuda para ponerlas en África. Pero lo más importante de esto, y quizás lo más importante que voy a decir hoy, esta mañana, es que la única forma que las islas puedan estar en ese lado es que hay dos alternativas. Que las islas hayan salido ahí y chocado, como dicen los Kelpers en su página web, contra América del Sur. Y si chocaron entre las Malvinas y el continente, tendría que haber una sutura, una deformación, algo producido en el Jurásico que indicara que las Islas Malvinas chocaron. No hay absolutamente nada de eso. La segunda alternativa es, bueno, si las islas no chocaron con el continente, la otra oportunidad es cortar la Patagonia y ponerlas pegadas a las Islas Malvinas. Entonces, de esa forma no necesitamos la sutura, pero nos complicamos porque creamos una fractura que no se ve casi por ningún lado. Tenemos que cortar la Patagonia y llevarla para allá, si queremos realmente producir, digamos, una contigüidad entre las Malvinas en esa posición y la Patagonia. Esto era muy especulativo. En el trabajo del 86 en Nature, el director de la revista dice, sí, realmente acá hay un problema porque tenemos que mover la Patagonia si queremos hacer eso. Por eso, tan pronto se empezó a hablar de la falla de Gastre, fue muy bienvenida por los ingleses. ¿Por qué? Porque la falla de Gastre le solucionaba ese problema. ¿Qué es la falla de Gastre? Es una fractura continental que, saliendo de la zona de Gastre, cruza toda la Patagonia y permite sacar la Patagonia y llevarla paralela con
por esa fractura, a través de la falla transforme de las Malvinas, hasta la posición frente a Natal. Pocas veces un trabajo como este fue tan bienvenido por la comunidad inglesa. Enseguida empezaron a surgir toda una serie de alternativas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque esto le solucionaba el problema de poner la Patagonia pegada a las Malvinas sin necesidad de tener ninguna colisión entre las Malvinas y la Patagonia. Pero arreglaron un problema y crearon otro. O sea, ¿qué pasa del lado argentino con eso? O sea, esto implica que el movimiento tiene que ser muy específico, tiene que ser entre 188 y 182 millones de años, que es la edad que tienen las doleritas en esa zona, y los 170 millones de años. Tiene que haber un movimiento de 500 kilómetros con 42 milímetros por año. Eso es una velocidad altísima. La falla de San Andrés se mueve entre 5 y 8 milímetros por año y está todo el mundo preocupado. La falla de Bocono se mueve 5 milímetros y uno ve lo que produce. En los Southern Alps, en Nueva Zelanda, tienen 500 kilómetros de desplazamiento y tiene una cordillera en el medio que está indicando qué efectos produjo un desplazamiento de 500 kilómetros. Entonces, si se produjo a los 180 millones de años, tiene que haber algún vestigio del lado argentino de ese tipo de fractura. Como no había un sector directo donde se podía ver, empezaron a partir en varios sectores para tratar de distribuir la deformación y poder verlo. Pero eso trajo acarreado de que numerosos geólogos argentinos, especialmente geólogos estructurales y algunos extranjeros, se dedicaron a estudiar si eso era posible o no era posible, si era cierto o no era cierto. No hace falta decir que todo el mundo lo toma como cierto y rompen la Patagonia por todos lados para juntarlo a las Malvinas. El último trabajo que he visto importante es un review que hizo Dalsey en el año 2013, donde la corta y la pone en esa posición. Pero a la Patagonia no la podemos mover, salvo que la cortemos por ahí arriba, porque entre la Patagonia y las Islas Malvinas, puesta en su posición correcta, no hay ningún tipo de sutura. Se hicieron varios estudios posteriores, se hicieron estudios geofísicos, estudios cinemáticos, yo diría, como dicen los ingleses, hay una evidencia irresistible que la falla de Gastre es una falla dúctil producida en el Paleozoico y que no fue activa durante el Jurásico. Y eso lo dijeron von Gossen, lo dijeron Martino y Francese, lo dijeron todos los que trabajaron en esa zona. Son estructuras antiguas, paleozoicas, a lo sumo triásico basales, pero que no tienen nada que ver con las estructuras jurásicas que tenemos en la zona. Y entonces caemos en el campo de los oceanógrafos. Los oceanógrafos como Heine, oceanógrafo alemán, dice, cuando reconstruimos el océano Atlántico no tenemos ninguna necesidad de rotar las Malvinas, no tenemos tampoco oportunidad de rotarlas, y como dijo el colega von Gossen y Loske, Gossen el geólogo estructural, Loske el que dató la deformación, ese movimiento no es jurásico ni cretácico, es un movimiento paleozoico mucho más antiguo. O sea que, básicamente, hay consenso entre los oceanógrafos, los geólogos que trabajan en la parte oceánica de la corteza oceánica, de que no existe una falla de esas dimensiones por lo siguiente. Vamos a ver que lo más ingenioso para poder producir la rotación es una hipótesis que llaman Double Saloon Door Rifting. Eso es las puertas batientes que tienen los cowboys en los bares del medio del lejano oeste. Cuando entraba el cowboy batía las puertas y salía a los tiros. Bueno, esas son las Double Saloon Door Rifting. Esto fue propuesto por varios autores. A ver si pasamos acá. Acá, se rompía las islas, una parte era el Monte Ellsworth que rotaba para un lado, otra parte eran las Malvinas, y de la rotura esa salía dando vueltas hasta que se ponía en la posición actual. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando esto fue publicado por Martin en el año 2007, que no hay ninguna evidencia de corteza oceánica en esa época que nos permita sustentar que las islas rotaron. Ellos dan el ejemplo del Golfo de Vizcaya. El Golfo de Vizcaya rotó. Pero el Golfo de Vizcaya rotó y produjo corteza oceánica en su rotación que testimonia esa rotación. Acá no hay nada de corteza oceánica. La otra alternativa es que haya rotado en forma continental, o sea, sin corteza oceánica. Si un bloque de las dimensiones de las Islas Malvinas rota de esa forma,
produce toda una serie de formación en el continente que tiene que haber algún tipo de estructura, más que una estructura jurásica, que esta rotación tiene que haber producido zonas de compresión, zonas de trastensión, toda una serie de cosas que permitan esa rotación dentro del continente. No hay ninguna evidencia de eso. Entonces, vamos a esta parte de acá. Si la ponemos patas para arriba, las islas como tendrían que estar, miren el problema que tenemos con las NFB, que es la Northern Falkland Basin, o sea, la cuenca de las Malvinas Norte. Las cuencas Malvinas Norte quedan apuntando hacia el sur. Eso no sería problema si no viéramos cómo van a quedar después la cuenca de Malvinas Norte. Esa cuenca de Malvinas Norte se abrió básicamente durante el Cretácico inferior y en esa posición sería muy difícil lograr una apertura coherente con los esfuerzos que existieran. Esto lo vimos recién. Básicamente, cuando miran las anomalías oceánicas, es lo más aburrido que hay, pues son todas paralelas a las Malvinas Fracture Zone y a la Fracture Zone de las Agulhas. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen todos los oceanógrafos que trabajaron en este sector. No hay ninguna evidencia de cosas distorsionadas en esa corteza oceánica. Toda la evidencia muestra de que esa corteza oceánica muestra un desplazamiento horizontal, o sea, este-oeste paralelo a la dirección de fracturas de las Malvinas. Hace poco, con los colegas brasileños, el mismo coautor de nuestro trabajo aquí de las Malvinas, hemos datado el banco de Morris Ewing. Y nos llevamos una gran sorpresa. 9 metros de testigos de una perforación del fondo oceánico fueron usados para la datación y los resultados son exactamente iguales a los que aparecen en Cabo Belgrano. En Cabo Belgrano hay rocas deformadas de 1067 a 1100 millones de años que están intruidos por un granito leucocrático que tiene 1003 millones de años. En esos 9 metros de perforación hay rocas igneísicas muy deformadas que tienen entre 1045 y 1152 millones de años, intruido por un granito leucocrático que tiene 1006 millones de años. Evidentemente, el basamento que tenemos en el banco de Morris Ewing es exactamente igual al basamento que tenemos en las Malvinas. No podemos dejar el banco separado de las Malvinas, pues son parte de la misma estructura. Estos son los diques famosos que han sido hechos, de los cuales se hizo el estudio paleomagnético. Este es el colega Phil Stone, que hizo esa revisión de esos diques. Y acá viene la parte más contundente, quizá. El famoso estudio que hicieron en la revista Nature, a los pocos años, el estudio que hizo Mitchell en el año 87 fue repetido por Taylor y Shaw. Tenía 189 millones de años y daba el polo que necesitaban para rotar las islas a la posición que decía 80. El segundo polo no dio nada que ver con eso. Dijo, bueno, evidentemente la segunda localidad que hemos utilizado es anómala, no coincide con nada. Y el tercer polo que hicieron en otra localidad no coincidía con nada. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? El primer polo confirma los datos de Mitchell, el segundo polo son anómalos y el tercer polo debe tener otra edad porque no coincide para nada con lo que tendría que tener. Entonces, eso lo dijeron en el 89. Después fueron y dataron ese polo. Después se olvidaron de la datación. Miren lo que dio el polo. La primera localidad 189, la segunda localidad 188, la tercera localidad 190. O sea, no tiene otra edad, son la misma edad dentro del rango de error. O sea, 3 polos determinados en las Malvinas, uno coincide con una rotación, otro tiene una rotación completamente distinta y el tercero una rotación completamente diferente. Cualquier paleomagnetista que tome esto va a llegar a la conclusión de que lo que han rotado son pequeños bloques que no tienen relación entre sí con una rotación global de todas las Malvinas. O sea que los datos paleomagnéticos, que era lo más fuerte que tenían, no son tales. Este análisis lo hizo Rapalini en nuestro trabajo. No son rotaciones como las de las Malvinas, que no tenemos corteza oceánica para producirla de esta forma. Entonces, conclusión del modelo rotacional. Ninguna persona trabajando en el fondo oceánico está de acuerdo que las Islas Malvinas haya rotado. Como dice Stone, Ramos fue el único que reiteró las ideas de Borrello en el año 63, pero realmente estamos en problemas porque no hay ninguna evidencia de esa rotación. Entonces, primeras conclusiones. Las cuarcitas devónicas están perfectamente explicables donde están, no tenemos ningún problema. Los depósitos glaciarios también vienen donde tienen que venir.
La emergencia sur es la característica, eso lo vemos muy bien en la tesis de Mosquera, que muestra que hacia el norte de la dorsal de Winkle toda la emergencia es hacia el norte y hacia el sur de la dorsal de Winkle toda la emergencia del Paleozoico inferior es hacia el sur. Las Islas Malvinas estaría comprendido en esto. Y que realmente la fauna malvinográfica no indica nada de nada y que el bloque de la Lafonia en las Malvinas puede ser un casquete glaciar, como propone Isbell y sus doctorandos en este momento, que había un gran casquete glaciar en el macizo del Deseado, que era independiente de otros casquetes glaciares y la glaciación pudo haber venido de ese sector. Entonces, la primera conclusión es que no hay tanta evidencia irresistible para pensar que las Islas Malvinas han rotado y que han venido de donde han venido. Y todo esto nos trae a lo que habló también en parte el doctor Arsenio Lassa, que esto no es un tema académico, es un tema que tiene fuertes influencias, digamos, desde el punto de vista de los recursos petroleros que pueda tener la zona. Cuando uno ve que en la zona de Sea Lion ya hay una plataforma que ha logrado a través de sus perforaciones ubicar un yacimiento de petrolero que sería de cierta envergadura, quizás no a los precios actuales, pero si con un poco que mejoren los precios podía entrar en explotación. Uno tiene que tener conciencia de que esa explotación sería posible si tuvieran un puerto profundo cercano para hacer todo el apoyo logístico. Por eso hay mucho interés de los británicos en poder negociar con el actual gobierno y utilizar el puerto de San Julián como base de operaciones de la cuenca de las Malvinas Norte. Depende de nosotros si queremos o no brindarles la posibilidad que puedan explotar esos recursos en esa zona. Como conclusión final, yo diría que, me acuerdo de una de las preguntas que hicieron anteriormente al doctor Arsenio Lassa, a Argentina le sobran derechos. Los derechos no son solamente históricos y jurídicos, sino son hasta derechos geológicos. Ni siquiera los geológicos le pueden ir bien. Y por ello, o por eso, los ingleses nunca aceptaron ir a la Corte Internacional de Justicia. Y si antes del 82 no aceptaban ir a la Corte Internacional de Justicia, ahora que reconquistaron las islas en el 82, menos porque dice, han ganado la guerra y tienen sus derechos. Cualquier tratado internacional les puede decir de que la fuerza no da derechos, da soberanía pero no derechos, y que creo que el camino que tiene que ser Argentina es educar para que todos los argentinos tengamos conciencia que nuestros derechos sobre las Islas Malvinas son correctos, son indestructibles y que con paciencia, como decía Mahatma Gandhi, tenemos que tratar de convencer al resto del mundo que nuestros derechos algún día tienen que imponerse y que las Islas Malvinas tienen que ser parte nuevamente de la República Argentina. Muchas gracias. En el Comité de Descolonización. Si bien en nuestra Constitución hemos puesto que lo vamos a respetar, hay una fuerte presión para decir, señores, ustedes están afectando los derechos humanos. Es una cuestión de discusión política que no sé cómo va a llegar. Sí, no, es un tema importante. Durante muchos años hemos tratado de mostrar a los kelpers que los argentinos somos respetuosos de los derechos humanos, que ha cambiado la mano con respecto a lo que fue durante la dictadura militar, y 30 o 40 años de buena letra pueden ser destruidos si no seguimos con esos principios como prioridad en nuestras relaciones con no tanto con nuestros ciudadanos y con los del resto del mundo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. No es una pregunta, pero para reafirmar el asunto de los derechos humanos, cuando estuvimos ahí en las Islas con Varela, vimos la felicidad de los habitantes respecto a todo lo que había hecho la Argentina. YPF, que estaba funcionando ahí con su combustible, la pista de aterrizaje, la posibilidad de tener el vuelo del ADE de Puerto Argentino, o en ese entonces Puerto Stanley, a Río Gallegos o a Comodoro Rivadavia, con lo cual los habitantes podían llegar rápidamente a Europa. Así que
y la posibilidad de tener el colegio, que no tenían, el colegio secundario, no había, iban a o Río Gallegos o Comodoro Rivadavia. En eso estaban sumamente contentos. Lamentablemente todo eso después se perdió, ¿no? Me olvidé de pasar la propaganda. En junio de este año apareció en el Journal of American Sciences un trabajo donde somos coautores Carlos Cingolani, Farid Chemale, que hizo la parte geocronológica, Maxi Neipauer, que hizo la separación de los zircones, Augusto Rapalini, que hizo el estudio paleomagnético, y si quieren saber detalles mucho más precisos de lo que yo hablé acá, pueden entrar en la página del Journal of American Earth Sciences de este año, y ahí está el trabajo completo. Bueno, así, una pregunta más. Sí, profesor, como extranjero con una corta experiencia en Sudamérica, en Chile, ¿qué esperanza hay de que fructifique en cualquier tipo de negociación o algo así si ahora están convirtiendo el Canal de Panamá en un nuevo rifting y se están separando de Europa también? Y ya de camino le pregunto si ha visto alguna rotación para poner el peñón de Gibraltar en el sur de Cádiz. No, si uno es realista, ve que las posibilidades próximas no son tan factibles. Pero en ese sentido, digamos, si uno ve la historia de las negociaciones que hubo con Gran Bretaña, al principio decía no hay nada que discutir, esto hablaba de la década del siglo XIX, hubo un tipo extraordinario en eso que fue Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, que fue embajador británico, y mucho del mérito que tenemos en nuestros reclamos se deben a Manuel Moreno. A quien no conocen a Manuel Moreno fue el primer argentino que hizo un PhD, un Philosophical Doctor en la Universidad de Maryland, Universidad Americana, y vino aquí como doctor en ciencias y fue el primer profesor de química que tuvo la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de 1820-21 cuando volvió, en 1828 fue profesor de la universidad. Y después, como no se llevaba bien con Rosas, pero hablaba muy bien inglés, lo mandaron a Gran Bretaña. Estuvo muchos años como embajador británico. Y primero porque dominaba el idioma, segundo porque era muy patriota, se dedicó en esos años a discutirle a los ingleses, especialmente a Lord Palmerston, las cosas que los ingleses decían. Lord Palmerston dijo una vez en la Cámara de los Comunes que podemos aprovechar las islas porque ya los argentinos no las reclaman más. Y Manuel Moreno fue a los diarios, armó un escándalo y dijo, señores, en tal fecha, yo mismo como embajador he presentado tales reclamos. Lord Palmerston tuvo que rectificarse, en aquellos tiempos tenían cierta caballerosidad todavía, y informó a la prensa que no, sí, fue un desliz, lo han malinterpretado, Argentina sigue reclamando. Y eso que logró Manuel Moreno es muy importante, porque estamos hablando de 1830, ya Argentina, o sea, después del 33, estamos hablando de 40, 39, de esa época, Argentina venía reclamando las Islas Malvinas, nunca olvidó ese reclamo. Pero en aquella época decía, no tenemos nada que discutir, nosotros tenemos las islas y tenemos derechos soberanos sobre ellas. Pasaron como 70, 80 años y poco a poco se fueron arrimando, diciendo, bueno, sí, podríamos ver. Cuando estaba el canciller del presidente Ilia en el año 63-64, casi nos las devuelven las islas con un moño puesto. Y la culpa de que no las devolvieran, en ese momento la tuvo un geólogo, un excelente geólogo británico, que es el doctor Shackleton. Shackleton es un geólogo hijo del famoso explorador británico, había hecho unos estudios en el bloque de Arequipa, por lo cual nosotros lo conocemos. Hizo un estudio de casi de uno o 2 años y termina ese estudio diciendo, el párrafo final de ese estudio dice algo así, las Islas Malvinas y las cuencas en sus adyacentes se pueden convertir en un mar del norte por su potencialidad petrolera. Eso fue, digamos, lo que cambió así 180 grados la apreciación que tenían los británicos de las Islas Malvinas. De pasar, en vez de regalarla con un moño puesto a los argentinos, dijeron, no, caray, pensemos otras alternativas. Y a raíz de ahí se han puesto mucho más duros. Después del 82 se pusieron más duros todavía. Pero si uno tiene confianza, ¿quién hubiera dicho que
los británicos le iban a devolver Hong Kong a los chinos. Es cierto que los chinos tienen el poder como para decirle, devuélvemelo, si no, no te va a ir demasiado bien, pero no sé, Argentina dentro de unos años qué grado de poder podrá tener, o la comunidad sudamericana qué grado de poder podrá tener, para ponerle exigencias de ese tipo. O sea, yo por las dudas no bajaría la guardia, lo mismo que hizo Manuel Moreno, lo seguiría continuamente haciendo para tratar de mantener viva los derechos que tenemos los argentinos en general sobre las Islas Malvinas. No hay que nunca renunciar a eso porque nunca sabe uno lo que puede pasar. O sea, del punto de vista de, digamos, Inglaterra es muy poderosa ahora, pero quizá dentro de 10 años no es tan poderosa, o quizá otros son más poderosos dentro de 10 años que nos pueden ayudar. Hoy cuando veíamos que toda la parte del talud va a ser levantada sísmicamente, chiquitito por ahí abajo decía que ahí iba a participar China en ese levantamiento. Los chinos van a ser los primeros que decir las islas son de los argentinos y apoyarnos en todos lados si le damos una tajada de eso. O sea que evidentemente, de punto de vista así, geopolítico, de futuro cercano, pueden pasar muchísimas cosas. Mi recomendación es nunca bajar la guardia.